¿Quién quiere milagros? Amén. Milagros en la oración. Amén. Los últimos 4 cultos, mis hermanos, tú lo recordarás muy bien porque yo sé que pones mucha atención cuando se predica la palabra. Los últimos, amén, gloria a Dios, ven por acá. Los últimos 4 cultos se ha estado predicando acerca de la oración. Amén. En los cultos del domingo. Y la verdad, yo he sido muy bendecido. No sé tú, mi hermano. He sido bendecido, he sido ministrado, he sido edificado, pero también he sido confrontado. Porque la palabra de Dios también nos confronta en algunas ocasiones. Y la oración, como yo lo he comentado en algunas otras ocasiones, es un tema que me emociona. Pero más que me emociona, es un tema que me apasiona. Hay un fuego en mi corazón. La oración para mí es un pilar fundamental, toral de mi vida espiritual. Yo no me concibo a mí mismo sin orar, sin estar en la presencia de Dios, sin estar clamando a Dios. Yo no me imagino de otra forma más que orando, más que clamando. Yo ya tengo algunos años en la mañana en mis oraciones clamando al Señor y diciéndole: Señor, manda un espíritu de oración a mi vida. Conéctame con la oración de Cristo que está en el cielo. Porque yo he pensado que tengo como un ADN de oración. Sé que soy un hombre de oración porque toda mi vida he orado y amo el orar y conozco y entiendo los beneficios de la oración. Y este viernes tuvimos una velada de oración. Algunos de ustedes, los que estuvieron aquí, la recordarán. Fue una velada poderosa. Y yo, aparte de poderosa, le daría otro calificativo: una velada sobrenatural. El Espíritu de Dios se movió de manera poderosa en esa reunión. Y déjame decirte algo para la gloria y para la honra de Dios. Ese viernes 31 para mí fue un día complicado, mi hermano, con muchos de los días, ¿no? Porque la vida cristiana pues tiene siempre sus retos y sus desafíos, ¿no? Si no sería como muy plana, ¿no? Si no sería como muy aburrida la vida. Pero ese viernes 31 en particular, este viernes que pasó, fue un día complicado para mí. Salió un viaje inesperado a la Ciudad de México. Tuve que levantarme a las 3 de la mañana porque el avión salía a las 6 de la mañana. Ya sabes, cuando uno vuela muy temprano, ni duerme bien, ¿no? Esperando que, ¿qué tal si no suena el despertador y no me despierto, ¿no? Pero no, sí me desperté bien y todo. Yo me levanto a las 3 de la mañana, salgo al aeropuerto con suficiente tiempo para un asunto que íbamos a ver en México, y un asunto complicado, mi hermano, un asunto fácil. Por eso salió este viaje. Yo recuerdo allá en México estar trabajando toda la mañana, todo el día. El vuelo de regreso lo tenía a las 6 de la mañana, perdón, se retrasa a las 7. Y yo me recuerdo, ya de regreso ese mismo día en el aeropuerto, estaba yo fundido, mi hermano. Cero energía. ¿No se han sentido alguna vez así? O sea, después de un día tan largo, un día que me había desmañanado, yo decía: Señor, dame fuerzas, tengo que seguir adelante. Amén. Tomo el avión, bueno, ya me regreso y de repente llego al aeropuerto, tomo mi auto y voy manejando y empieza una lucha dentro de mí. Padre, ¿qué voy a hacer? ¿Iré a la reunión, a la velada de oración o no iré? Señor, estoy bien cansado, mejor descanso. Y empieza uno a luchar, mi hermano. ¿No te ha pasado a ti? Y dices: ¿qué hago? Y yo de repente decía: pero tengo que ir. Pero no tengo que ir para cumplir un requisito religioso. Amén. No tengo que ir porque en el programa decía viernes 31 de enero, velada de oración. No por eso. Porque si tú tienes un anhelo de estar con el Señor, ese anhelo es el que te debe mover. Amén. No la liturgia religiosa, no el requisito, no el programa. Entonces yo venía manejando, me voy para acá, me voy para allá, y bueno, me vine para acá, para la iglesia. Señor, yo quiero estar ahí, yo quiero alabar tu nombre, bendecir tu nombre. Y entré a la iglesia. Recuerdo que entré a la iglesia y me sentía todavía cansado. Pero mira, mi hermano, cómo Dios es poderoso. Amén. Y había terminado el culto, yo de haber llegado
poquito después de las 9 de la noche, que es lo que hice del aeropuerto para acá, y venía yo ya cansado y de repente había terminado el culto y empiezan las alabanzas y empezamos a alabar a Dios, a glorificar a Dios, y yo empiezo a sentir en mi espíritu esa presencia que te refresca, esa presencia que te renueva. Todo cansancio, todo estrés, toda angustia y toda fatiga en la presencia del Señor en un momento desaparece. Y empecé a sentir cómo el Señor me impartía, cómo el Señor me ministraba, cómo el Señor, aunque mi cuerpo estaba cansado, vivificaba mi hombre interior y me daba un vigor y me daba una fuerza, porque ese es el poder de la oración, mi hermano. Y yo de las 9 de la noche a las 11 de la noche era un hombre diferente que antes de las 9 de la noche. Era un hombre con el poder del Espíritu, con la oración. ¿Por qué? Porque estaba clamando, porque estaba en la presencia de Dios, porque fue un culto sobrenatural. Yo decía, Señor, qué increíble eres, qué maravilloso, qué poderoso. ¿Cómo puedes transformarnos a través de la oración en un momento? Cuando tú tienes expectativa, mi hermano, cuando tú tienes fe, cuando tú esperas algo del Señor, cuando tú dices, Señor, háblame, Señor, bendíceme, Señor, ministra. El Señor está ahí para hablarte y para bendecirte. El Señor está ahí para ministrarte. El Señor está ahí para levantarte. Y fue de las veladas más poderosas de oración. Yo recuerdo que decía que no se acabe, ¿no? Yo cuando llegué dije, voy a estar a lo mejor media hora y me voy, ¿no? Eran 2 horas, que no se acabe, yo quiero más, porque así es el Señor. Te llena de esa fuerza, te llena de esa energía. Pero hay algo importante, mi hermano, tú te tienes que determinar. Yo pude haber dicho, mejor me voy a mi casa a ver Netflix, a descansar, amén, ya quedarme dormido viendo la televisión. Pero tú tienes que determinarte, mi hermano. Tú siempre tienes que tener una expectativa cuando vienes a la iglesia. Tienes que saber a qué vienes, que el Señor te hable, que el Señor te bendiga, que el Señor te ministra. Porque te voy a decir algo, mi hermano, siempre el Señor tiene una palabra para ti. Siempre hay una palabra para tu vida y para tu corazón. Siempre el Señor tiene un banquete para el pueblo de Dios, todos los días. Y yo quiero comentarte algo más, mi hermano. Maranata, Zapopan, Guadalajara, las iglesias de Maranata tienen un espíritu de oración. Amén. Pero ¿qué pasa, mi hermano? Tú tienes que conectarte a ese espíritu de oración. Tienes que tener una expectativa. Hermano Ramón, ¿y cómo me conecto a ese espíritu de oración? Pues hay varias formas de conectarse. Yo te voy a decir algunas en esta mañana. Primero, ora por tus pastores de manera consistente, por tus líderes. Tienes que estar en una oración constante. Oh, mi hermano Ramón, es que yo oro los martes. No es suficiente, mi hermano. Tienes que orar todos los días por tus pastores. Tienes que clamar con ellos, tienes que cubrirlos con la sangre de Cristo. Tienes que bendecirlos porque tienen luchas, tienen guerras. Tienes que clamar y decir, Señor, dales palabra del cielo, de tu trono, de lo alto. Bendíceles, que nos ministren. Tienes que estar en una oración constante con tus pastores y con tus líderes. Cuando tú empiezas a orar, te conectas con ese espíritu. Cuando empiezas a orar, hay esa conexión con el espíritu de Maranata, que es un espíritu de oración. Pero cuando tú estás conectado en oración, el segundo punto es: escucha la palabra que se predica como si fuera la primera vez que la escuchas. ¿A qué me refiero? Mira, muchas veces, tantos años, los que tenemos ya muchos años en la iglesia, y hemos escuchado predicaciones los viernes, los domingos, los martes, y cuando se dan las predicaciones, pues sabemos que, híjole, vengo todas las semanas, pero hay que tener esa expectativa, escuchar algo. Dios siempre algo tiene diferente para ti. Escúchala como si fuera la primera vez, como si nunca hubieras venido. Pon tu atención, abre tus oídos, abre tu corazón para que Dios te pueda hablar y te pueda cambiar. Y cuando tú te conectas a través de la oración y a través de la palabra, viene esa impartición a tu espíritu, viene esa administración a tu espíritu para tú empezar a orar, empezar a clamar como ese espíritu que está aquí en Maranata. Amén. Santo sea su nombre. La oración es poderosa. Voy a leer un versículo de Daniel 12:4.
Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y cierra el libro hasta el tiempo del fin. Amén, estamos en el tiempo de los fines. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Amén. No voy a hablar del fin del mundo, no voy a hablar de profecía, pero sí hay algo que me llama la atención aquí y que dice, unos correrán, nosotros estamos corriendo uno para otro, y la ciencia aumentará. Y lo comento porque es indudable que estamos viviendo en este tiempo de alguna manera. Digo, no sabemos cuándo Cristo va a regresar, no tenemos la fecha ni el tiempo, pero sí sabemos que ha habido adelantos científicos que han sido muy importantes para la humanidad. Probablemente los últimos 50, 60, 70 años ha habido más adelantos que los últimos 600, 700 años. Estamos en una época llena, plegada de tecnología. Tenemos cosas tan increíbles como un telescopio que puede orbitar a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra alrededor del Sol y captar galaxias y calar estrellas a miles y miles y millones de años. Tenemos decodificado los genes. Ahora podemos prever, podemos predecir qué enfermedades puede tener una persona, si va a ser Alzheimer, si va a ser diabético, si va a tener tumores coronarios. O sea, la ciencia está tan adelantada que nos sorprende a todos. Tenemos un chat GPT, que seguramente todos usan, que nos dice todo, mi hermano. Qué increíble. Tú le pones algo y te contesta con mucha claridad. Estamos viviendo una cultura tecnológica, pero fíjate cuál es el problema, y a esto quiero llegar. Esta cultura tecnológica nos lleva a trabajar a través de un método científico, y el método científico dice, todo lo tienes que comprobar una, otra y otra vez. Tienes que hacer una hipótesis, después de esa hipótesis viene una verificación, una comprobación, una sistematización del proceso, y si esto no se da, la ciencia no tiene validez. La ciencia nos habla mucho que tú tienes primero que ver, que comprobar para poder creer. Nosotros es al revés, ¿no, mi hermano? Tenemos que creer primero y después vamos a ver, ¿verdad? Y créeme, yo no estoy contra la ciencia, pero un mundo que se ha inundado de cosas tangibles, de cosas específicas y de cosas medibles nos está estorbando. Está estorbando a la iglesia para que pueda ver más allá, para que pueda creer en los milagros, en los prodigios y en las maravillas de Dios. Amén. Eso no se puede medir en un tubo de ensayo, no se puede medir en el laboratorio. Pero Hebreos, ¿qué te dice? Hebreos te dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, mi hermano. Por eso cuando oramos tenemos que orar con fe. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿a quién de aquí, no me contestes, es una pregunta retórica simplemente, no le gustaría caminar en el mundo de lo sobrenatural? Amén. En el mundo de los milagros, en el mundo de los prodigios, en el mundo de los portentos, en el mundo de las maravillas. ¿A quién no le gustaría caminar? ¿Te gustaría caminar, mi hermano? Claro, a mí me gustaría caminar en el mundo, pero podemos caminar y podemos hacerlo. Y en esta mañana, en conjunto con las predicaciones de nuestro pastor, te voy a dar una llave. Las llaves, ¿qué hacen? ¿Qué abren? Abren puertas. Pero hay llaves en el mundo espiritual que nos abren puertas al terreno de lo sobrenatural, al terreno de lo imposible, al terreno donde Dios quiere bendecir nuestras vidas, al terreno que se escapa de tu imaginación, que se escapa de mi imaginación, que se nos escapa de la inteligencia, porque Dios es poderoso para hacer cualquier cosa. Amén. Gloria a Dios. Y en el libro de Tesalonicenses 5:17 dice una pequeña, tú vas a aprenderte de memoria hoy esta mañana. Dice algo que a mí me ha ministrado durante muchos años y que dice, está bien sencillo: orar sin cesar. Orar sin cesar. Este versículo a mí me ministra, mi hermano. Amén. Me imparte porque la iglesia, nosotros
el cuerpo de Cristo estamos llamados a orar, a clamar, pero de una manera permanente, mi hermano. Como dice la palabra, sin cesar, de una manera continua, de una manera sistemática. ¿Hasta cuándo, hermano Ramón? Hasta que Cristo venga, mi hermano. Y si viene antes por nosotros, bueno, pero nosotros no podemos estar orando de manera ocasional, de manera casual. Nada más los martes de oración, nada más los domingos cuando nos reunamos. No, debemos que orar. ¿Cómo dice la palabra orar? ¿Orar qué? Sin cesar, todo el tiempo, todo el momento. Ya no es, mira, yo lo he pensado. Estamos viviendo en tiempos bien complicados, mi hermano. Es cuando más necesitamos del poder de la oración en nuestras vidas. Tiempos difíciles. La palabra dice que tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre nosotros resplandecerá Jehová y sobre nosotros será vista su gloria, mi hermano. Pero tenemos que conectarnos con la oración y con el clamor, mi hermano. Tenemos que hacer esa conexión poderosa. Y no solamente decía es orar en las mañanas nada más o en las reuniones, orar todo el tiempo, porque a veces el Espíritu, yo sé que te impulsa a orar, que te ministre para que tú ores. Y hay veces, lo digo yo primero levantando la mano, lo ignoramos, mi hermano, porque estamos bien ocupados. Pero si la palabra nos está instando a orar sin cesar, debemos escuchar al Espíritu. Yo recuerdo, mi hermano, para gloria de Dios, hace algunos años que vino sobre mí un poderoso espíritu de oración y yo tenía que trabajar, porque pues todos tenemos que trabajar. Recuerdo que estaba en la reunión y de repente empezaba a sentir esa presencia de Dios y les decía, ahorita vengo, voy al baño. Pero no iba a ser del baño, iba a orar, mi hermano. Yo me metí al baño y empecé a orar 10, 15 minutos, ya me toca regresar. Y así estaba, mi hermano. Trataba de obedecer ese impulso del Espíritu, aun cuando estaba en mis actividades, ¿no? Porque el Espíritu es así, te va a pedir que ores, no necesariamente cuando estás sin hacer nada, mi hermano. Qué padre sería, ¿no? Estoy desocupado, pues ahora oro. No. Por tanto, es encontrar los tiempos, encontrar los momentos, ser creativo para ver en qué momento vas a orar y cómo vas a orar. Amén. Oración persistente, oración permanente es lo que la iglesia necesita. Necesitamos ser gentes, hombres y mujeres, niños, jóvenes de oración, de clamor y de súplica. Amén. Bien, vamos a hablar de una parábola, la parábola de la viuda y del juez injusto. Esta palabra, y recuerdo la fecha, el día 8 de diciembre el Señor me habló de esta parábola. Esta parábola que realmente es conocida. Pero vamos a leerla. Dice Lucas 18 del 1 al 8. Dice, está hablando Jesús. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuándo debemos orar? ¿Y debemos desmayar? Nunca debemos desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Esta parábola nos hace referencia a un juez, a una viuda y al adversario. Y vamos a empezar hablando acerca de la viuda. Fíjate, mi hermano, que en el tiempo de los apóstoles y posterior a los apóstoles, las viudas tenían una importancia relevante en Israel. Eran muy importantes las viudas. Eran tan importantes que en el libro de los Hechos se hace la referencia que cuando crecía el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos y los hebreos acerca de que las viudas estaban siendo desatendidas por los apóstoles.
Imagínate tú la importancia de las viudas, que los mismos apóstoles en su momento servían a la mesa de las viudas y estaban con ellas. Era algo importante para ellos. Y los apóstoles deciden convocar a hombres llenos del poder del Espíritu Santo, porque si a nosotros no podemos estar atendiendo a las mesas de las viudas y de estar desatendiendo lo más importante, que es la oración y la predicación de la palabra, entonces tenemos que buscar hombres poderosos que puedan atender a estas mujeres y que puedan servirles a la mesa. Y así escogen a siete diáconos, como ahora los conocemos. Uno de ellos, por cierto, era Esteban, que fue el segundo mártir. Pero he ahí la importancia de que las viudas fueran atendidas. Ahora, ¿por qué las viudas eran atendidas? Pues a lo mejor tú dices, pues porque eran viudas, ¿no? Y al ser viudas, la situación con ellas eran que eran mujeres que se habían quedado desvalidas, que no tenían ningún tipo de protección. Obviamente el esposo ya había muerto, a lo mejor no tenían hijos, y al morir el marido, pues se cortaba la fuente de provisión. Es decir, muchas de ellas a lo mejor ni tenían sustento básico, comida, vestido, es decir, se les dificultaba cubrir sus necesidades básicas. Pero en la misericordia de Dios puso en el corazón de los apóstoles el estar sirviendo las vidas constantemente. ¿Por qué? Porque necesitaban ayuda. A lo mejor anteriormente, cuando tenían un marido, pues el marido era el que intercedía por ellas, ¿no? Si retomamos el ejemplo de esta viuda que estaba con el juez injusto y que el juez no le hacía caso, pues si no hubiera sido viuda y hubiera llegado el marido con el juez y le hubiera hecho una cosa, algo así: oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estás atendiendo a mi esposa? Entonces había habido como una especie como de presión para que las cosas resultaran y para que las cosas pudieran fluir. Pero no sucedía así. Esa figura de autoridad no existía. Entonces ellas no tenían el esposo, pero a poco tenían hijos, tenían hermanos, tenían tíos. No existía esa figura en sus vidas. Y aparentemente así se desarrolla la historia de esta viuda. No tenía palancas con los jueces. Ahora que está tan de moda que los magistrados, que los jueces, que las elecciones, pues esta viuda no tenía palancas, mi hermano, tampoco ahí. No conocía a nadie. A lo mejor no conocía la ley que dice en las letritas chiquitas: hay que ayudar a las viudas. Y los jueces a lo mejor no se lo quería decir y no sabía. Entonces se encontraba en una situación complicada y en una situación difícil, ¿no? Porque no había una persona que le pudiera ayudar. Tal vez había sido difamada. Tal vez no le querían dar la herencia. Tal vez le querían quitar la casa. Tal vez necesitaba sobrevivir y no tenía sustento. No sabemos exactamente qué pasó, pero lo que sí sabemos es lo que nos cuenta y nos platica Jesús en la historia. Ahora fíjate muy bien, mi hermano, ponme mucha atención. ¿Cómo pienso yo, cómo imagino yo que se desarrolló la historia? Un día esta viuda tuvo una necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Va con el juez, le toca, le abre y se sientan frente al juez y le dice: señor juez, tengo esta necesidad. Y el juez la escucha: ok, está bien. ¿Qué más? Nací así. ¿Qué más? Fíjate que no te puedo ayudar. Fíjate que no se puede hacer nada. ¿Te suena algo similar con las oficinas burocráticas del día de hoy o es mera coincidencia? Pero el juez pues decía: pues no te puedo ayudar. Hazle como tú quieras. Y la viuda lo escuchaba y decía: pero ¿de veras no me puede ayudar? No te puedo ayudar. Y entonces la viuda se para y se va, y el juez dice: una viuda menos, ya la atendí y ya se fue, pendiente resuelto, ¿no? Pero no sabía que la viuda tenía otra forma de ver las cosas. Amén. Resulta que al día siguiente llega la viuda y él está en su casa desayunando y se toca la puerta. Tac, 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 tac. Sale el juez y abre, ¿y quién crees que es? La viuda. Hazme justicia, mi adversario. El juez le cierra la puerta y se mete, sigue desayunando, se va a trabajar. Otra vez le tocan la puerta en el trabajo: señor, lo buscan. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Y la viuda otra vez: hazme justicia de mi adversario. Y él dice: sáquenla por favor de aquí y hable con ella. No tengo nada que hacer. Y él dice que no se puede. Llega la noche, llegan las 3 de la mañana y de repente soy unos toquidotes en la puerta de la casa del juez. Ta, 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 ta. ¿Quién será? A esta hora de la noche, ta, 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 ta.
Y el juez se para, todo adormilado. ¿Quién es? Responda, ¿quién es? Silencio. Nadie había. Y de repente, el instante abre la puerta y se encuentra ¿con quién? Con la viuda. Hazme justicia de mi adversario. Y le cierra la puerta y dice: esta viuda, yo no puedo más con ella. Al día siguiente va al supermercado y llega al departamento salchichonería y está de espalda a la dependencia y le dice: señor, medio kilo de jamón de pavo, y voltea. Y ahora la viuda le dice: hazme justicia a mi adversario. El juez no sabía que trabajaba en el departamento de salchichonería, pero la viuda estaba, y el juez ya le estaba colmando la paciencia y dice: me voy de vacaciones. Y está en la alberca tomando vacaciones, tomando sol, y se emerge la viuda del aula y dice: hazme justicia de mi adversario. Y el juez dice: ya no puedo más. Y de repente se va a dormir y en sueño la viuda es: hazme justicia de mi adversario. Así de persistente era la viuda. Una persistencia que llegó al momento en que colmó la paciencia del juez. Y el juez dijo: yo quiero misericordia. Ahora yo quiero misericordia, ya no la viuda. Yo voy a hacer lo que la viuda está diciendo y le voy a dar más porque ya no la aguanto más. Persistencia, mi hermano. La viuda era una mujer persistente. Era una mujer que estaba ahí en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, para que las cosas se dieran, para que las cosas se hicieran. Amén. Y el juez hasta que le dijo: ten lo que necesitas. Perseverancia. Dile a tu hermano: tienes que ser perseverante. No te rindas. No claudiques. No tires la toalla. Una y otra y otra y otra y otra vez. Y dice la palabra de Dios: sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. Vimos cómo lo molestó. No sea que veniendo de continuo me agote la paciencia. Pero luego dice el Señor: hoy lo que dijo el juez injusto, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Dile a tu hermano que está al lado: tienes que clamar, ¿cuándo? De día y de noche. Clama de día y de noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo de Dios hallará fe en la tierra. Cuando venga Dios, cuando regrese Jesucristo, ¿cómo nos encontrará, mi hermano? Orando, clamando, esperando las promesas de Dios, esperando en fe, velando, haciendo la voluntad de Él. ¿Hallará realmente fe en la tierra? Es una pregunta que se hace Jesús, una pregunta retórica para el pueblo. ¿Les hará justicia a los que claman de día y de noche? Claro que nos hará justicia, claro que sí. Yo te digo en esta mañana, mi hermano, no te rindas, mi hermano. No flaquees, mi hermano. Sigue orando, sigue clamando, sigue perseverando, sigue persistiendo, sigue insistiendo, sigue golpeando la puerta del cielo tarde, día y noche. Oh, porque el Señor recuerda tus oraciones. Ninguna de tus oraciones ha caído en tierra. Ninguna de tus oraciones se ha olvidado Dios, porque dice la palabra que las oraciones suben como es incienso grato a su presencia. Todas las oraciones están registradas. Todo lo que has clamado, todo lo que has orado, cosas que aún ni tú recuerdas, Dios se las recuerda. Porque dice la palabra de Dios que hay copas en los cielos que están llenas de las oraciones de tuyas y mías, que son las oraciones de los santos. Por eso te digo en esta mañana: no flaquees, mi hermano. No flaquees, porque la respuesta de Dios que tú estás esperando viene, mi hermano. Esa respuesta va a llegar a lo mejor en el momento que menos te esperas. En el momento que menos estás esperando, esa respuesta va a llegar. Y Dios te va a hablar, y Dios te va a ministrar, y Dios te va a resolver ese asunto. Da un aplauso fuerte a ese Dios de gloria, ese Dios que contesta oraciones. Oh Padre Santo, tú eres un Dios de poder. Porque te digo una cosa, mi hermano, recuerde esto: no hay poder humano. No hay poder humano que tenga el poder de la oración. No hay demonio, no hay infierno que pueda detener tu clamor, tu oración, tu súplica. No lo hay. Porque cada oración va a tener una respuesta en el tiempo indicado. Dios, acuérdate de esto: Dios nunca se adelanta. Dios nunca se atrasa. Dios tiene un tiempo perfecto para ti, y esa oración va a ser contestada en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Santo sea su nombre. Apláudale fuerte al Señor, porque para Él es la gloria, la honra y la alabanza. Oh, mi hermano, santo es su nombre. Persiste, mi hermano. Persiste, mi hermano. ¿Cuántas veces estamos en esta situación? A veces la iglesia parece una viuda. A veces parecemos una viuda.
Tenemos una situación que nos oprime. Tenemos una situación que nos quita el sueño. Y ves cuántas veces, como dice el pastor, estamos dando vuelta en la cama como tornillos, mi hermano. De aquí para allá, de allá para acá. Y no podemos conciliar el sueño. ¿Cuántas veces tenemos eso que nos quita la paz? Aunque dice la palabra: por nada estés afanado ni afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de ti con toda oración y ruego y súplica y acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará ¿qué? Tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Amén. Pero hay cosas que nos roban la paz. A veces el enemigo, el adversario, el maligno te está atacando, pero Dios es misericordioso y al final Él va a hacer algo mucho más grande de lo que tú crees y de lo que tú esperas, porque tenemos un Dios de gloria, de gracia y de poder. Y a veces no tenemos el dinero, la influencia, los contactos, los conocidos, el conocimiento, no tenemos nada. Pero como la mujer del flujo de sangre, dice la palabra que había gastado todo lo que tenía, mi hermano. Todo. Y situación como era peor que la primera. Pero un día esa fe y esa oración hizo que tomara el borde del manto de Jesús. ¿Y que dice la palabra? Que salió poder de Jesús para sanar y para restaurar, para bendecir. Ese poder viene para tu vida, mi hermano, cuando tú crees, cuando tienes fe acerca de la oración. Pero hay que clamar, hay que persistir, hay que orar, hay que suplicar. Amén. 1945, de 40 al 45, la Segunda Guerra Mundial. Hitler se había determinado a invadir Europa y posteriormente el mundo, pero empezó en Europa. Invadió primero Francia, Austria y algunos países que estaban pegados, ¿no? O sea, la invasión nazi parecía inevitable en toda Europa. Pero de repente pensó Hitler, dice: voy a invadir Inglaterra. Inglaterra era un país complicado. Era un país clave para poder seguir teniendo el control de lo que él quería. Y los ingleses, la aviación alemana empezó a bombardear incesantemente Londres, una, otra y otra vez. Y había pánico entre los habitantes. Las sirenas antiaéreas sonaban por todas partes. La gente corría y el gobierno estaba desesperado, pero pensaron en un hombre, Winston Churchill. Winston Churchill había sido un funcionario político muy importante, que lo habían mandado como gobernador de la India. Cuando te mandan lo habían mandado como embajador en la India, cuando te mandan como embajador en la India, estás como congelado en tu carrera política, los embajadores, ¿no? Pero lo regresaron porque era un hombre persistente, diga persistencia. Era un hombre terco, era un hombre necio, era un hombre que lo que se determinaba lo hacía. Y lo regresan y dice: vente, queremos que seas el primer ministro. Los nazis nos quieren invadir, Alemania nos quiere invadir. Y la aviación alemana seguía bombardeando Londres. Y él entra al poder con ese discurso famoso: no tengo que ofrecerles más que sudor, sangre y lágrimas. Y dijo: no nos vamos a rendir, no vamos a claudicar, vamos a pelear, vamos a luchar por cielo, mar y tierra, y vamos a combatir a estos nazis. Y empezó la pelea. Y los ingleses detuvieron la invasión en Inglaterra. Pero fue la persistencia de un hombre, un hombre testarudo, un hombre que dijo: yo voy a defender a este país con mi sangre, voy a defender a este país con todo lo que tengo, con todos los soldados, y vamos a combatir en todo momento y en todo lugar. Después que terminó la Segunda Guerra Mundial, invitan a Churchill, imagínate, va a viajar de Inglaterra a Estados Unidos para que diera un discurso en una de las academias militares en Estados Unidos. Y Winston cruza todo el Atlántico, llega a Estados Unidos, se para al frente y esperando un gran discurso dice lo siguiente: nunca te rindas, nunca te rindas, nunca. Y se para y se baja. Eso fue todo lo que les dijo. Ese fue el mensaje que él habló después de cruzar todo el Atlántico. Y es que no nos podemos rendir, no nos podemos no podemos claudicar. Tenemos que seguir orando, clamando, persistiendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo entendí, mi hermano, el poder de la persistencia de la oración. Cuando llegué aquí a Maranata, como te comentaba en el inicio, hay un espíritu de oración en el lugar. Yo capturé ese espíritu de nuestro pastor, porque de alguna manera yo sentía en mi corazón que tenía que estar orando, que tenía que estar clamando, que tenía que estar
bendiciendo, amén. Y te voy a platicar dos experiencias para que veas que cuando uno captura, amén. Yo recuerdo, y te vas a acordar, tienes buena memoria, que nuestro pastor Ricardo ha hablado del que antes fue su pastor, el pastor Juan Manuel, ¿sí se acuerdan? Que fue también una de las personas que nos instruyó en la oración. Es un hombre poderoso de oración. Y yo recuerdo al pastor Juan Manuel un día, ya hace muchos años, hermano, tantos que ya no me acuerdo, pero un día lo invitaron a predicar aquí al pastor Juan Manuel y estaba aquí, empezó a predicar. Y empezó a predicar. Y bueno, pues una predicación. Y yo me acuerdo que sentí algo en esa predicación. Mira, mi hermano, no me acuerdo nada de lo que predicó, ni el tema ni nada, pero sí me acuerdo de algo. Que yo salí de ese culto, regresé a mi casa y cuando iba subiendo las escaleras a mi cuarto, sentí un espíritu en mi corazón que ardía. Un fuego para orar, un fuego para clamar, un fuego para interceder. Y yo no lo entendía. O sea, yo no había pensado que iba a hacer eso. Yo no lo había provocado. Era una impartición que yo había recibido de la predicación, mi hermano. Y yo recuerdo, mi hermano, que de repente empecé a orar y no podía parar. Yo decía, ¿cómo es posible que se pueda orar tanto? Y ese fuego en el corazón ardía. Conexión, dile a tu hermano, conéctate. Cuando tú te conectas con ese espíritu, me pasan esas cosas. Y me pasó eso, mi hermano. Y entendí que orar sin cesar es posible. Claro, no vas a orar 24 horas, 365 días del año, pero es posible, mi hermano, amén. Conexión. Los hombres de oración, hay una transferencia de espíritu de oración a tu vida si tú te conectas, amén. Hace 14 años yo fui a una convención en la Ciudad de México. Y esa convención en la Ciudad de México estaba el apóstol y yo, era un salón muy grande, yo me acuerdo, yo estaba como a la mitad del salón. Entonces el apóstol empezó a predicar con esa palabra poderosa, por cierto, ora por el apóstol y por su familia. Está en una situación difícil, oren por ellos. Yo estaba en medio y estaba escuchando al apóstol y de repente, mi hermano, yo dije, a ver, Señor, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que me diga el apóstol que pase al frente y que ore por mí. Yo le empecé a clamar hacia el Señor. Yo quiero que ese hombre me imponga manos. Y estaba él predicando, es que el Señor me imponga manos. Y bueno, yo sé que finalmente, normalmente, y así pasa, pues ora por los pastores que están al frente, ¿no? Normalmente, alguna vez ora por ellos, pero difícilmente llama gente que no sea un pastor, ¿no? Pero yo estaba, de todas maneras, yo decía, yo voy a seguir orando. ¿Por qué, mi hermano? Porque tenía una expectativa, amén. Tenía una expectativa. Yo recuerdo que terminó la predicación. Él oró por algunos pastores y de repente dijo, pues te despidió. Y yo dije, pues ya no pasé, ¿verdad? Ya no oró por mí. Y yo estaba esperando. Entonces vi cómo empezó a caminar, así como por el extremo, por la pared, saludando gente, la gente que lo saludaba, que no lo dejaban casi avanzar. Y de repente empecé a sentir ese fuego otra vez en mi corazón, ese fuego de oración. Yo fui ministrado por el apóstol y el apóstol no supo. Yo jalé de él lo que él tenía de oración para mi vida. Expectativa, mi hermano. Tienes que tener una expectativa. Yo recuerdo que ese día oré como nunca había orado. Como un desquiciado, mi hermano, espiritual. Pero desquiciado espiritual. Y oraba. Ese es el poder de la expectativa. Eso te lo platico porque se puede orar sin cesar. Pero tienes que tener esa expectativa, tienes que tener ese corazón para poder orar, clamar, interceder, amén. Gloria a Dios. Hechos 2:12. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, amén. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cómo estaba la iglesia? ¿Cómo estaba orando? Sin cesar, dice la palabra. O sea, no se paraban, nada más para ir al baño y para comer, yo creo, pero seguían orando y clamando. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, estaba encarcelado, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor.
Y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo al ángel: cíñete y átate las sandalias. Y le hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Era tan glorioso y tan sobrenatural lo que estaba pasando que estoy soñando. Pero no, era una realidad. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel, amén, y me ha liberado de las manos de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por su nombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¡Qué historia, mi hermano! En Maranata tenemos la convicción de que todo lo que se dice en la Biblia nos puede pasar ahora. Amén. ¿Tú lo crees? Yo sí lo creo, mi hermano. El poder de orar sin cesar. El poder de... A ver, Pedro estaba encarcelado. En aquella época se había desatado una persecución impresionante, increíble contra los apóstoles, contra la iglesia. En esa época, cerca de esa época, Herodes mató a Jacobo, que era hermano de Juan, a filo de espada. Entonces imagínate a la iglesia con ese antecedente de que Jacobo había muerto y que Pedro estaba encarcelado. Pues pensaron lo peor también. Pero ellos empezaron a orar, a clamar, a orar, a clamar, a orar, a clamar, a orar, a clamar sin cesar, como dice la palabra. ¿Y qué pasó? Pedro fue liberado. Ahora, ¿ellos qué necesitaban, mi hermano? ¿Qué necesitaban? Necesitaban un milagro, mi hermano. Es lo que necesitaban, es lo que tú y yo a veces necesitamos, un milagro. Ellos no tenían la capacidad de ir con las autoridades. ¿Qué pudieron haber hecho? A ver, diferente. Pudieron haber ido con las autoridades. Si hubieran tenido influencia con las autoridades, pero las autoridades no los querían. Si hubieran tenido influencia, hubieran ido con Herodes. Oye, Herodes, échanos la mano, saca a Pedro de la cárcel. Ya ves que tú y yo no tenían influencia, no los querían, no tenían ninguna influencia sobre el imperio romano. No lo podían hacer. No tenían el dinero para ir a la cárcel y decir: a ver, pues ¿cuánto sale sacar a Pedro de aquí? Pónganos cuántas dracmas, cuántos talentos. Ahí les va. No tenían dinero, no tenían influencia, no levantaron una revuelta, no hubo una sedición de tomar por asalto la cárcel, no levantaron pancartas, no hicieron huelga, no hicieron ayuno, no hicieron estrategias de hombre. ¿Qué hicieron? Clamar al Dios del cielo, orar al Dios del cielo. Porque nuestras armas no son, nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios, para destruir fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. No utilizaron estratagemas de hombres, y no es malo que las utilicemos, pero hay veces que tenemos que clamar al Dios de gloria y al Dios de poder, orando tarde y mañana sin cesar. Dice la palabra de Dios que la oración del justo puede, ¿cuánto? Mucho, mi hermano. Tu oración, tú eres justo, estás justificado por la sangre de Cristo, y tu oración y tu clamor puede mucho, puede más de lo que tú crees, puede más de lo que tú esperas, amén. Y se abrieron cadenas, amén. Gloria de Dios se manifestó. Un ángel se apareció, rompió cadenas. La oración incesante, acuérdate de esto, mi hermano, no se te olvide. La oración incesante obra milagros, mi hermano. Obra cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Es lo que obra la oración incesante. Es lo que Dios tiene preparado para ti, para los que te aman. Oh, hermano, te insto nuevamente: sigue orando, sigue creyendo por parte de Dios. Tu milagro está más cerca de lo que tú crees, mi hermano. Tu milagro a lo mejor está a la vuelta de la esquina. Ese milagro que tú esperas está tan cerca que tú lo puedes casi olfatear, mi hermano. Ese milagro, oh Padre Santo, ¿cuántas veces has orado? Has clamado en silencio. ¿Cuántas veces has derramado lágrimas? ¿Cuántas veces lo has hecho? Pues cada oración, pues cada clamor, pues cada súplica está en el corazón de Dios,
y ese milagro va a venir, ese milagro va a llegar, ese milagro va a impartir tu vida. Y en el momento que cuando esperas, porque dice la palabra, un tiempo y lo que ha de venir vendrá y no tardará, porque el justo vivirá por fe. Pero si retrocediere no agrada a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para tomar, para capturar ese milagro para honra y para gloria de Dios. No desistas, no tires la toalla, sigue clamando, porque tu milagro va a llegar. Tu milagro está más cerca de lo que hoy tú crees. Dale un aplauso al Señor, mi hermano. Glorifica a Dios. Oh Padre Santo, Señor, la intercesión obra milagros, prodigios, señales, portentos y maravillas, mi hermano. Los milagros son reales, existen y van a suceder en tu vida, mi hermano. Créelo, decrétalo, confiésalo, porque van a llegar a tu vida en algún momento, mi hermano. Gloria sea su nombre. Evan Roberts, Gales, 1900. En aquellos tiempos la gente no entendía tanto el poder de la oración. Evan Roberts era un minero. Los mineros en Gales y en todo el mundo en aquella época estaban condenados a vivir poco tiempo. El poder estar transpirando los minerales de las minas era muy dañino para los pulmones. Este joven de 20 años tenía una expectativa. No importaba que él sabía que su tiempo no era tan largo, pero él tenía una expectativa en el corazón y empezó a orar. Entendió que la oración era poderosa para mover la mano de Dios. Y algunas personas lo consideraban un lunático, un hombre loco. Se lo encontraban en las esquinas hablando solo, pero no estaba hablando solo. Estaba orando, estaba clamando, estaba orando, estaba clamando, estaba orando, estaba clamando. Así que de repente entraban como en trance y decían que estaba poseído. Sí, estaba poseído por el Espíritu Santo. Y empezaba a orar y de madrugada oraba, y de repente el compañero de cuarto veía que no dormía. Se levantaba a la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana, se volvía a dormir a las 9 de la mañana hasta el mediodía orando, clamando. Pero él tenía una expectativa en su corazón, y esta expectativa en su corazón era que Gales iba a ser para Cristo. Es lo que él esperaba, es lo que él anhelaba en su corazón, que Gales fuera para Cristo. Y él se conectó con ese espíritu de oración. Y Evan supo que Dios tenía planeado un avivamiento en Gales. Y Dios lo tenía planeado. Dicen que una vez tuvo una visión viendo que un volcán, imagínate un volcán de fuego, se tragaba a miles y miles de personas que iban a ser condenadas, que no iban a ser salvas. Y después veía cómo de la luna se extendía un brazo hacia Gales. Y entonces Evan entendió que Dios tenía preparado algo. Fíjate el poder de la intercesión de un solo hombre. Y empezó a orar, a que de repente empezó a haber un movimiento de avivamiento poderoso en Gales. Esto lo que estoy diciendo, tú lo puedes consultar, es real. 100,000 personas se convirtieron a Cristo. Los prostíbulos, los bares cerraban. La gente llegaba a las iglesias ahí, y al momento de entrar a la iglesia se quebrantaban, doblaban sus rodillas y decían: Señor, perdóname, soy un hombre pecador. Era tanta la presencia de Dios en ese lugar que había una convicción de pecado que los llevaba a convertirse prácticamente de manera inmediata, prácticamente de manera en un solo momento. Ese es el poder de la oración, mi hermano. 100,000 personas para Cristo. Amén. Fue un movimiento glorioso. A veces pensamos en el libro de los Hechos, lo que comentaba hace un rato, ese Pentecostés que hubo, que dice que todos están unánimes juntos y de repente ese estruendo del cielo. Pero ha habido movimientos de avivamiento. Yo creo que va a haber un avivamiento en Maranata. Yo lo creo con todo mi corazón. Mira, mi hermano, libro de Zacarías dice lo siguiente: y en los postreros días yo derramaré
espíritu de oración y gracias sobre la iglesia. Y llorarán al que traspasaron. Está profetizando Zacarías 1000 años antes de la venida de Cristo. En los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días, mi hermano? Estos días son los postreros días. Estamos viviendo los postreros días, amén. Ese espíritu de gracia y de oración que Zacarías profetizó es actual, existe, está en la atmósfera espiritual, es real. Cuando tú te conectas con ese espíritu de oración, que ese espíritu de oración es una operación de Cristo en el cielo. Cristo está intercediendo en el cielo, dice la palabra, como permanentemente por ti y por mí. Pero cuando a través del Espíritu Santo tú te conectas con el espíritu de oración, es el espíritu de oración, se conecta con Cristo, y Cristo pone en tu vientre espiritual su clamor, su súplica y su ruego. Entonces tú estás orando en el entendimiento, porque la palabra dice que no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros como gemidos indecibles, y estás clamando lo que Cristo está clamando. Estás orando en el Espíritu, no en el entendimiento, pero estás tomando lo que Cristo está clamando en el cielo. Y estás orando ¿por quién? Por gente que tú no conoces, por misioneros, por enfermos, por tanta persecución que hay del evangelio en países. Tú estás orando por esas personas que están siendo perseguidas, que están siendo maltratadas. Estás orando por los alcohólicos, estás orando por prostitutas, estás orando por enfermos, porque Cristo, tú estás conectado con el clamor de Cristo. Estás conectado con esa súplica, con esa oración. Y cuando tú te conectas con ese espíritu de oración, empiezan a abrirse los cielos y tú empiezas a clamar cosas que ni te imaginas, mi hermano. Porque el poder y la gloria de Dios está contigo, y esa conexión espiritual te va a hacer orar por cosas que tú nunca te imaginaste, pero que las vas a ver, mi hermano. Tú las vas a ver. Algún día que estés con el Señor vas a decir: Señor, pero yo no clamé por eso, pero sí clamaste, porque te uniste a ese espíritu de gracia, de oración, de clamor y de súplica. Oh Padre Santo, ese espíritu que obra milagros, prodigios, señales, que libera presos, que sana enfermedades, que bendice gente. Tú tienes el clamor de los que están mudos, mi hermano. Hay gente que no conoce a Cristo, que no tiene voz, pero tú eres su voz, mi hermano. Tú eres su clamor. Tú lo representas a ellos en el cielo, con tu clamor, con tu oración y con tu súplica. Tú estás orando por ellos. Tú estás clamando por ellos. Estás orando por las lágrimas que han derramado, por el sufrimiento. Pero cuando tú te conectas con ese espíritu, te conectas con la oración permanente y eterna de Cristo. Amén. Santo sea su nombre. Dale un aplauso fuerte a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Salmo 2:8. Pídeme y daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Amén. Hace 150 años, cuando los primeros misioneros llegaron a Corea. Corea era un pueblo completamente pagano. 150 años. Tenían sus ídolos, tienen sus costumbres, sus rituales. Pero llegaron los primeros misioneros a evangelizar y empezaron a predicar la palabra y empezaron a ministrar. Y de repente, ¿sabes qué hicieron los coreanos? Los agarraron y los quemaron a todos, y sus cenizas las aventaron al río. Pero ahora 150 años después de los mayores avivamientos y en Corea, porque la oración de esos hombres, el clamor de esos hombres, el trabajo de esos hombres en el evangelio ahora tiene sus frutos, mi hermano. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Apláudele al Señor. Santo es tu nombre. Santo es tu nombre, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. David Livingstone
misionero escocés. Este hombre tenía en su corazón una pasión, y que era evangelizar África. Dios le había puesto en su corazón ese anhelo de levantar una misión lejos, muy lejos de donde él vivía. Y él decidido hacerlo, determinado, porque tenemos que determinarnos. Cuando el Señor nos habla, nos ministra, toma sus pertenencias y decide aventurarse en un continente completamente lejano a predicar el evangelio. Dice la historia que tomó sus posesiones, su ropa, y la puso en un ataúd. Porque en aquella época los misioneros sabían algo, que iban a ir a ese lugar, pero ya no iban a regresar. Y él llegó a África en aquel tiempo, emprendió el viaje, y Livingstone plantó efectivamente una misión cristiana en la zona. De hecho, en la actualidad hay una ciudad que es el mismo nombre en la ciudad donde él nació, que se llama Valnitra. Dice que cuando llegó sus biógrafos al continente africano, lo encontró tan árido y tan seco físicamente, porque África es un continente muy seco, muy árido. Pero esa misma aridez y esa misma sequedad la encontró en la gente. La gente sumergida en sus rituales, en sus hechizos, en sus brujerías, no escuchaban a David Livingstone. Y empezó a llegar un grupo de personas que empezaron a predicar con él. Y dice que él predicaba y oraba. Predicaba y oraba. Y nunca se cansó de predicar y orar. Aunque nunca vio frutos de su trabajo. Él no vio frutos de su trabajo. Dice sus biógrafos que en alguna ocasión lo atacó un león y quedó mal de una pierna. Él estaba como cojo de una pierna, no podía caminar bien. Pero él, ¿qué siguió haciendo? Evangelizando y orando. Al final de sus días lo encontraron muerto de rodillas, como él había estado en África, clamando a Dios del cielo. Murió como vivió, orando. Permíteme citar una parte de lo que él escribió. Decía lo siguiente: somos como voces en el desierto. Preparamos el camino para un glorioso futuro. Los futuros misioneros recibirán la recompensa con conversiones en cada sermón. Somos pioneros y ayudadores que ellos no olviden a los guardianes de la noche. Nosotros, quienes trabajamos cuando todo estaba oscuro y no había evidencia de éxito en lo que se refiere a las conversiones, que animaran nuestros pasos. Ellos sin duda tendrán más luz que nosotros, pero debemos servir al Maestro con ardor y proclamar el Evangelio como lo harían ellos. Livingstone murió en 1873 y más de 140 años de su muerte, miles de personas se han convertido en África. Porque hombres como él, que en su momento no vieron el fruto de su trabajo, no vieron el fruto de la oración, no vieron el fruto de la evangelización. Como decía él, parecía que predicábamos, así como el desierto de allá, parecía que predicamos el desierto. Nadie nos escuchaba, nadie se convertía. Pero como dice Jesús en su palabra, tú estás cosechando lo que otros sembraron. Los que hombres y mujeres han sembrado, lo que nuestro apóstol ha sembrado en 40 años, tú y yo lo estamos cosechando ahora, mi hermano, el fruto de ese trabajo. Por eso, hermano, no te rindas en orar, porque tú no sabes, mi hermano, esa oración a qué generación va a impactar. No sabes si va a impactar a la generación de tus hijos. No sabes si va a impactar la generación de tus nietos. No sabes si va a impactar la generación de tus bisnietos. No sabes hasta dónde llega el poder, la influencia y el alcance de tu clamor. No lo conocemos, mi hermano. Pero sí te digo una cosa, que lo tiene y es real. Y puede impactar no solamente tu generación,
sino generaciones futuras. Esto es algo poderoso. Y esto nos insta a seguir orando, a seguir clamando, a seguir rogando, a seguir suplicando, a orar en el Espíritu, a orar en el entendimiento, a orar de tarde, de mañana, de noche, de mediodía, cuando el Espíritu te impulse a hacerlo, cuando el Espíritu te ministre para hacerlo. No pierdas la oportunidad, mi hermano, ni un solo momento, porque Dios está obrando en cada oración y en cada clamor. Déjame decirte algo, mi hermano. Yo tengo alrededor de 16 años en el ministerio. 16 años, 1-6. Yo cuando llegué al ministerio aprendí el poder de la oración, pero entendí también que una vez que el pueblo empieza a orar, a clamar, después de eso viene un avivamiento. En las historias de los avivamientos, el clamor precede al avivamiento. Es decir, tiene que haber un clamor, tiene que haber una sed, tiene que haber, como dice la palabra, como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama mi alma, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti. Tenemos sed de Dios. Y yo estoy seguro, pero seguro, mi hermano, que en Maranata va a haber un avivamiento. Yo lo creo. Y lo he creído por 16 años de manera consecutiva. Y cada día está más cerca, mi hermano. Y yo te voy a decir algo. Si tú persistes y perseveras, lo vamos a ver, mi hermano. Lo vamos a ver llegar. Vamos a ver cómo Dios se glorifica en este lugar. Vamos a ver, como dice la palabra, que esa gloria postrera ha de ser mucho mayor que la primera, mi hermano. Y yo y tú debemos de estar expectantes por esa gloria. Debemos estar expectantes por ese poder. Porque un poco de tiempo y lo que ha de venir vendrá, mi hermano. Y no tardará, mi hermano. No pierdas la expectativa de tu corazón. Porque Dios se quiere glorificar en la iglesia. Dios se quiere glorificar en Maranata. Hay en el cielo una porción celestial de avivamiento para la iglesia. Pero no podemos darnos el lujo de dejar de orar, de clamar, de suplicar, de rogar. No podemos. Tenemos que estarla haciendo. Y Dios va a llegar en un momento y va a haber conversiones. Van a llegar mucho más personas de las que tú te imaginas en este lugar. Yo lo proclamo, yo lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Los corazones van a ser encendidos como con una antorcha, con fuego. Conversiones, bendiciones, donde el Espíritu Santo, transformaciones. Es el futuro de Maranata, mi hermano. Créelo, porque va a llegar en el momento que tal vez menos esperamos. Así como predicábamos, así como comentábamos, ese tiempo va a llegar y tú lo vas a ver. Y vas a ver cómo Dios se puede glorificar en medio de estos tiempos, en medio de estas circunstancias, en un mundo tan oscuro, tan hostil. Dios sigue teniendo un plan para la iglesia. Dios sigue teniendo un plan para tu vida y lo va a cumplir en el nombre de Jesús. Apláudale al Señor. Santo sea su nombre. Santo eres, Padre Celestial. Oh Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh Padre, ponte de pie, mi hermano. Gracias, Padre. Ora junto conmigo, Padre Celestial, Señor. En esta tarde, Señor, clamamos, Señor, a tu presencia, Señor. Clamamos, oh Padre, a tu trono de gracia, Padre Celestial, para alcanzar, Señor, misericordia y gracia para el oportuno socorro. Oh Padre Santo, yo te pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. Oh Padre, glorifícate en este lugar. Resplandece en este lugar. Brilla en este lugar. Derrama sobre nuestros hermanos, sobre mis hermanos, ese espíritu de gracia, de oración, de súplica, de ruego, de búsqueda, de intercesión. Ese espíritu que se conecta con la oración de Cristo en los cielos, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, sácanos de nuestro estado de comodidad, Señor.
Saca de nuestro estado de confort, Señor. Llévanos a nuevos niveles, Señor. Conéctanos, Padre, con la oración, con el clamor, con la intercesión de Cristo en los cielos, Señor. Que podamos orar en el entendimiento y en el Espíritu, Señor. Sacúdenos. Sacude a tu iglesia, Señor. Levántanos, Señor. Como dice la palabra, orar sin cesar. No perdamos, Señor, ninguna oportunidad, Señor, de lo que tú nos estás dando, Señor, de lo que tú nos estás ofreciendo, Señor. No perdamos, Señor, ningún momento, Padre, porque tú tienes, Señor, un avivamiento cerca, Señor, una gloria cerca, Señor. Derrama, Señor, espíritu de gracia, de oración, de súplica, de ruego, Señor. Despiértanos, Señor, en la madrugada, en la tarde, Señor, en cualquier momento. Incomódanos, Señor. Sácanos, Señor, de ese estado de confort, Señor. Queremos llegar a nuevas glorias, a nuevo poder, a nueva revelación. Oh Padre Santo, Señor, que los cielos se abran. Abre los cielos en este lugar. Abre los cielos en este lugar. Derrama tu gloria, Señor. Derrama tu presencia, Señor. Derrama tu espíritu, Señor. Con poder, Señor. Con unción, con revelación, Señor. Porque solamente tú, Señor, mereces, oh Padre, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Cosas mayores que vemos, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido a corazón de hombre, Señor. Es lo que tú, Señor, tienes preparado para nosotros. Te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Santo sea tu nombre, Señor. Amén. Gloria a Dios. Apláudale, Señor de gloria. Apláudale, Señor de gloria. Amén. Amén, amén, amén. Santo es tu nombre. Santo es tu nombre. Sean muy bendecidos, hermano. Amén.